La lección se centrará en los 9 dones, carismata, 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo, o lo que 1 de Corintios capítulo 12 identifica como los dones espirituales, comúnmente llamados los 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué son los dones o carismas? El Nuevo Testamento habla de dones espirituales, 1 de Corintios 12, 1, o el don del Espíritu Santo según Hechos 2:38. La palabra griega de don en singular como don espiritual es carisma y la forma plural o de dones es carismata. Carisma viene de caris, que significa gracia, favor o bondad. Es un regalo de favor o gracia. La instrucción concerniente a los 9 carismas proviene de la epístola de Pablo a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad de Grecia, un cruce de caminos entre la tierra y el mar y un importante puerto marítimo para Asia. Era una ciudad de lujos y muchos vicios. Templos famosos con una población que oscilaba entre 90,000 a los 600,000 habitantes. Allí estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor, con 1,000 prostitutas de culto vendidas en nombre de la religión. La instrucción concerniente a los 9 carismas proviene de la epístola de Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora, hablemos sobre la iglesia en Corinto, Grecia. En Hechos 18, Pablo salió de Atenas y va a Corinto, donde se encuentra con Aquila y Priscila, quienes ayudan en el ministerio a Pablo. Después del rechazo en las sinagogas, se encuentra en casa de Titius Justus y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Tanto judíos como gentiles estaban en la congregación y Pablo permaneció en aquel lugar por 1 año y medio. La iglesia tenía numerosos problemas con divisiones internas, divisiones doctrinales, pecado y falsos maestros. Pero vamos a ver ahora la epístola de 1 de Corintios a Corinto, Grecia. Fue escrita por Pablo desde Éfeso alrededor del año 57 después de Cristo para instruir, reprender y disciplinar al pueblo. En la epístola hay 3 capítulos que se enfocan en el uso y abuso de los dones espirituales en la iglesia. 1 de Corintios 12 al 14. Estos son los capítulos más detallados sobre los dones en todo el Nuevo Testamento. Ahora veamos los temas principales en 1 de Corintios. Al principio habla del Espíritu de Dios, 1 de Corintios 1 al 4 y después 1 de Corintios 12 al 14. Los problemas con la moralidad y la espiritualidad los vemos en 1 de Corintios 5 y 1 de Corintios 11. Vemos la práctica del matrimonio y solteros en 1 de Corintios 7 y la influencia y el peligro de la idolatría en 1 de Corintios 8 al 10. O sea que es una epístola muy completa que abarca diferentes áreas de necesidad dentro de la iglesia y esto lo podemos aplicar a nuestra vida en este día también. Amén. La necesidad y distribución de las ofrendas la vemos en 1 de Corintios 16. Ahora, ya que hablamos un poco de la iglesia de Corinto, entremos en los dones espirituales. Hay 5 referencias principales en el Nuevo Testamento a numerosos dones espirituales en la iglesia. Estos dones capacitan a los creyentes para llevar a cabo la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Y veremos a través de la palabra de Dios cómo estos dones que fueron dados en aquel entonces siguen vigentes hoy. Amén. Hay 5 referencias bíblicas. 1 de Corintios 12 del 8 al 10. 9 dones sobrenaturalmente proporcionados por el Espíritu Santo. 1 de Corintios 12, 28 al 30, 9 dones distintos dados a la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad, ayuda, administración, lenguas e interpretación. Y vemos en Romanos 12 del 3 al 8 cómo estos dones fueron repartidos también. Se dan 7 dones distintos a los creyentes individuales: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, dirigir y misericordia.
En Efesios 4:11 vemos los 5 dones del ministerio, o ser llamado y escogido para algo muy específico. Vemos que tenemos el ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay 3 propósitos para los 5 dones ministeriales que están en Efesios 4:12. Número 1, para perfeccionar a los santos. Número 2, para la obra del ministerio. Y número 3, para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 de Pedro 4, del 10 a 11, vemos que Pedro habla de 2 dones diferentes. Habla de servir y habla de hablar, valga la redundancia. También existe el celibato. Esto lo vemos en 1 de Corintios 7, del 7 al 8. La hospitalidad, 1 de Pedro 4, del 9 al 10, y el martirio, 1 de Corintios 13, 3. Nuestro enfoque en este tiempo de la clase estará en 1 de Corintios 12, del 8 al 10, donde están los 9 dones espirituales provistos por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver las observaciones acerca de los 9 dones sobrenaturales. Primero, los dones han sido descuidados. Los dones han sido ignorados, los dones han sido mal entendidos y también puedo decir mal interpretados. Los dones han sido enseñados o expuestos o promovidos. Veamos ahora algunos razonamientos comunes. Número 1, la iglesia se construye sobre la música y la predicación. Y esto es un área donde nosotros podemos examinarnos y traer balance a la obra de Dios. Entonces vemos que la iglesia se construye sobre la música y la predicación. Algunos de los razonamientos también incluye que la iglesia se edifica sobre la personalidad de un ministro. La iglesia se construye con dispositivos electrónicos, pantallas y medios. Y las iglesias están contentas con sus rutinas y su grupo o sus personas. También vemos que los cristianos pueden apoyarse en médicos, en consejería, medicina o en sus propias habilidades. Pero en realidad, ¿cuál es la verdadera necesidad? Primero que nada, necesidades espirituales, emocionales y físicas, individuales entre las personas que componen el cuerpo de Cristo o la iglesia. Algunos creyentes tienen depresión severa y opresión y necesitan una palabra profética. Algunos creyentes tienen pensamientos suicidas y problemas emocionales y necesitan fe. Algunos creyentes tienen enfermedades incurables y necesitan milagros o sanidades. Y algunos creyentes necesitan una palabra de Dios, necesitan la palabra de sabiduría. Otros tienen amigos que no son creyentes y necesitan una señal o un milagro de parte de Dios. Pero hablemos ahora sobre la falta de los dones entre los pentecostales del siglo XXI. Los dones espirituales alguna vez operaron consistentemente. Sin embargo, ahora vemos que hay sequía espiritual dentro de la iglesia del Señor. Posibles razones de la falta de los dones: número 1, preocupación por las manifestaciones falsas, el temor a algo falso. Preocupación por el exceso de emociones de los creyentes o el temor al fanatismo. Otra razón es la preocupación por la respuesta negativa de otras iglesias y el miedo a los sentimientos de los demás. La falta de enseñanza y exposición, la falta de familiaridad. Y si tuviéramos miedo a los llamados al altar, al bautismo en agua o a la comunión o la imposición de manos, se nos han provisto dones. 1 de Corintios 12:1. Se nos entregaron regalos y debemos tener conocimiento y no ser ignorantes. En este tiempo en que nosotros estamos viviendo, la iglesia que está en la tierra en este tiempo tiene que darle espacio al Espíritu Santo a corregirnos, a enseñarnos, y no podemos poner a Dios dentro de una cajita. Esto es lo que la tradición me enseña, lo que hemos visto hasta ahora. No, debemos abrir nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo mostrarnos cómo se quiere mover Él, cuáles son las necesidades que la iglesia moderna tiene y cómo Él satisface las necesidades. Amén.
Entonces, 1 Corintios 12:1 es bien clara en que se nos ha provisto dones, regalos de parte del Señor. Y nosotros no podemos ignorar ninguno de ellos, sino tener conocimiento. Por ende, la necesidad de un curso como este, donde a través de la palabra, renglón por renglón, se nos enseña lo que Dios dejó escrito para nosotros en este tiempo. Se nos han prometido dones, Hechos 2:39. A todos los que están lejos, dice ese versículo. Los dones tienen un propósito especial según Efesios 4:12. Nos da 3 propósitos principales. Leamos lo que dice la Escritura. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, del 8 al 11, se enumeran 9 dones sobrenaturales, llamados dones espirituales, porque no son dones carnales. No nacen o no nacemos con estos dones, no son talentos. No es como ser un artista o un músico. No son dones que desarrollas con tu propia sabiduría o durante años sirviendo a Dios. Estos son sobrenaturales, quiere decir que provienen, que nacen del Espíritu Santo y son impartidos por el Espíritu de Dios para edificar la iglesia. Edificar, como la edificación de una casa, se va construyendo capa sobre capa o bloque sobre bloque, así como crecemos y maduramos en él. Amén. Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura en 1 Corintios 12, del 8 al 11, concerniente a los 9 dones del Espíritu. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, las 3 categorías que están en esa escritura que acabamos de compartir son las siguientes: dones de poder, y podemos ponerlos en una categoría aparte. Bajo los dones de poder vemos los dones de sanidad, el don de hacer milagros y el don de fe. Estos dones hacen algo. Después, la segunda categoría son los dones de revelación. Y bajo esta categoría tenemos la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Estos dones revelan algo. Tercero, dones inspiracionales. Y bajo esta categoría tenemos diversas lenguas, interpretación de lenguas y profecía. En otras palabras, estos dones dicen algo. Ahora, dentro del contexto de esta escritura vamos a ver 4 creencias acerca de estos 9 dones espirituales. Y esta es una lección extremadamente importante, porque la iglesia de este tiempo necesita avanzar, necesita alcanzar todo el terreno que Dios ha propuesto en su corazón, y sin Él nada podemos hacer. Jesús dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Entonces, con el Espíritu Santo dirigiéndonos y guiándonos, podemos alcanzar mucho más que si lo hacemos solos o según nuestro entendimiento. Estas 4 creencias acerca de los 9 dones espirituales son de tremenda importancia. ¿Por qué? Porque necesitamos darle, como dije anteriormente, espacio a Dios a obrar según Él estime conveniente. Vamos a ver que la primera postura concerniente a estos dones es la cesación. Y esto es una doctrina o una enseñanza que dice que los dones espirituales han cesado y solo estaban activos entre los 12 apóstoles originales para autenticar el mensaje del Evangelio y confirmar el Evangelio entre los incrédulos con señales y prodigios. Desde la finalización del canon bíblico no hay necesidad de ningún don espiritual. Y yo digo, nada más lejos de la verdad.
dentro del cesacionismo hay 3 tipos de cesacionistas y espero que usted me siga con su bosquejo. Esto es importantísimo. Están los cesacionistas totales. Este grupo dice: todos los dones de señales han cesado con la finalización del canon del Nuevo Testamento. Después están los cesacionistas parciales. Los dones inspiracionales han cesado, pero ocasionalmente Dios puede realizar un milagro o sanar. Y número 3, los cesacionistas moderados. Todos los dones son posibles, pero surgirán solo durante la gran tribulación. Los cesacionistas moderados dicen que Joel 2 y el derramamiento del Espíritu son un movimiento reemergente. Esto es confirmado por las señales y prodigios de los 2 testigos, según lo vemos en Apocalipsis 11, versos 5 y 6. Sin embargo, este avivamiento es antes del día grande y espantoso del Señor, según dice Joel 2:31. Veamos ahora los cesacionistas totales. La mayoría de los calvinistas enseñan que es imposible perder la salvación, ya que los dones y el llamamiento de Dios, según Romanos 11:29, son irrevocables. Pero enseñan que los dones espirituales dados a la iglesia se perdieron con el tiempo. ¿Por qué quitaría Dios los dones que fueron prometidos a todos los que estaban lejos? Les recuerdo lo que dice Hechos 2:39. Estos no son solo los dones de los apóstoles o los dones de la iglesia primitiva, sino los dones del Espíritu. Y Dios es eterno, constante. ¿Por qué iba a dar algo tan maravilloso a un grupo de personas y dejar a la iglesia de los últimos tiempos desprovista de su presencia y de sus regalos? No tiene sentido. Las diversas teorías teológicas, veamos lo que dicen. Los dones estaban activos en el primer siglo solamente. El cesacionismo apostólico dice 9 dones dados después de Pentecostés. La creencia es que fueron entregados a los 12 apóstoles escogidos originales y todos los dones cesaron después de la muerte de Juan. Juan fue el último de los 12, murió alrededor del año 100 después de Cristo y por lo tanto no hubo dones activos después del 100 después de Cristo o DC. El contraargumento: continúan hasta el segundo y tercer siglo según los padres de la iglesia. Los dones estuvieron históricamente activos hasta el siglo V. El canón del Nuevo Testamento, los 29 libros del Nuevo Testamento fueron compilados en un solo libro en el siglo V. Y una vez completado, no había necesidad de los dones del Espíritu. Teníamos la palabra de Dios completa. Esta es una creencia común entre muchos calvinistas. Pero un contraargumento: los dones continúan resurgiendo a lo largo de los siglos en Europa. Los dones están parcialmente activos ahora. La teoría del cese gradual dice que los dones inspiracionales cesaron y también los dones de poder. Los dones de revelación no lo hicieron así, sino que milagros, sanidades, lenguas, interpretación, profecía, todos cesaron. ¿Qué dones quedaron activos? Fe, discernimiento de espíritus, sabiduría y conocimiento. ¿Y cuál es el contraargumento? Las personas todavía son sanadas, diga amén, reciben milagros, diga amén, siempre los han recibido. Entonces, ¿cómo explicar que cesaron los dones? Veamos ahora el continuacionismo. Estos dones continuarán hasta el final de la era de la iglesia. En 1 Corintios 1:7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No hemos quedado huérfanos, no hemos quedado desprovistos de la presencia sobrenatural de la persona del Espíritu Santo. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, los dones se utilizaron para edificar los cimientos de la iglesia y ya ésta ha sido edificada. ¿Qué pasa con la construcción o la edificación de la iglesia? No solo es la iglesia una entidad occidental, ¿correcto?
¿Han cesado estos otros dones? Efesios 2:8 habla del don de salvación. Eso no ha cesado. Romanos 5:15 habla del don de la gracia. Romanos 5:17 habla del don de la justicia. Y Romanos 6:23 habla del don de la vida eterna. Entonces vemos que ninguno de estos dones han cesado. Primera de Corintios 7:7, el don de celibato. Filipenses 4:17, el don de dar financieramente. Vamos a ver la palabra para don es dorea, que es una gratificación, enfatizando el deseo del dador. Dorea se usa 11 veces en el Nuevo Testamento y carismata como don es una dotación de gracia para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo es llamado un don, Hechos 2:38. Él es el regalo de Jesús para sus hijos. Es una promesa, Hechos 1:4, y continúa hasta la venida de Cristo. ¿Qué sería de la iglesia si el Espíritu Santo no estuviese aquí? No seríamos capaces de alcanzar nada, solo a través de Él, con la presencia del Espíritu Santo y sus regalos o sus dones para equipar a la iglesia, podemos nosotros avanzar en la evangelización y enseñanza a los nuevos bebés que entran al redil del Señor. Amén. Ahora, ¿cuándo? El don de la salvación fue sellado, según Marcos 15:37 al 39, en la Pascua. El día de la resurrección, en las primicias o primeros frutos, según Mateo 28:1. El don del Espíritu fue revelado en Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4. El día en que nació la iglesia fue el día de la celebración de Pentecostés. Entonces, el periodo de tiempo de la aceptación de los gentiles lo vemos en Hechos 10. Si cesaron los dones, ¿por qué no podemos saber el día, el año y la hora en que cesaron los dones? ¿Por qué no está escrito claramente esto en la palabra de Dios si para el Señor era importante que la iglesia lo supiese? Es porque hay continuidad, por eso es. Fue el día que se destruyó el templo, el 9 de Av, en el año 70 después de Cristo. Fue el día en que Juan murió alrededor del año 100 después de Cristo. Fue cuando se reunió el concilio confirmando el canón entre el 367 al 382 DC o después de Cristo. Nadie puede decir la hora, el día, el mes o el año, porque el Espíritu Santo imparte los dones por medio de la fe. Si hay una congregación que no cree, entonces obviamente Él no va a forzarse y no se mueven los dones. Pero cuando la congregación es impartida la palabra de Dios con respecto a los dones del Espíritu Santo, la congregación se llena de fe y comienzan a activarse. El Espíritu de Dios comienza a moverse de una manera poderosa y hermosa en medio de sus hijos. Amén. Lucas 11, 10 al 13 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Solo los dones sobrenaturales serían suficientes para la guerra contra un enemigo sobrenatural. Esto dijo J. Oswald Sanders, el Espíritu Santo y sus dones. Eso fue lo que él escribió en su libro. Y lo voy a repetir. Solo los dones sobrenaturales serían suficientes para la guerra contra un enemigo sobrenatural. Qué verdad tan tremenda esa. Entonces, continúan los dones y si no, ¿por qué? Hay muchas denominaciones, y diría denominaciones enteras, que están construidas sobre la incredulidad hacia los dones, y algunos de ellos hasta se ríen y dicen, sabemos que los dones están ahí, simplemente no los utilizamos. Es una triste realidad en este tiempo en que vivimos. Ahora veamos algunos escritos sobre esto del siglo I al IV. Dice, porque los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el tiempo presente. Ahora, es posible ver entre nosotros mujeres y hombres que poseen los dones del Espíritu de Dios. Esto lo dijo Justino Mártir, página 150. También vemos que
Ireneo, 180, dijo, de la misma manera también oímos a muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y que por el Espíritu hablan toda clase de lenguas y sacan a la luz para beneficio general las cosas ocultas de los hombres y declaran los misterios de Dios. Qué impactante está eso. Novaciano dijo, este es el que pone profetas en la iglesia, instruye a los maestros, dirige las lenguas, da poderes y sanidades, hace obras maravillosas, muchas veces discierne espíritus. Esto es un don muy importante. Otorga poderes de gobierno, sugiere consejos y ordena y dispone cualquier otro don que haya de dones. Y así hacer la iglesia del Señor en todas partes y en todos perfecta y completa. Que exhiba Marción, pues como dones de su Dios, algunos profetas que no han hablado por sentido humano, sino con el Espíritu de Dios, que han predicho las cosas por venir y han puesto de manifiesto los secretos del corazón, que produzca un salmo, una visión, una oración, pero que sea por el Espíritu, es un éxtasis, es decir, es un arrebato. Siempre que se le haya ocurrido una interpretación de lenguas, que me muestre también que alguna mujer de lengua jactanciosa en su comunidad ha profetizado alguna vez de entre estas hermanas suyas especialmente santas. Ahora bien, todas estas señales de dones espirituales vienen de mi lado sin ninguna dificultad y también concuerdan con las reglas, dispensaciones y las instrucciones del Creador. Por tanto, sin duda, el Cristo y el Espíritu y el apóstol pertenecen separadamente a mi Dios. Aquí entonces está mi franca declaración para cualquiera que quiera solicitarla, y este fue Tertuliano quien hizo esta declaración. Son importantes estos hombres de Dios, los padres de la iglesia, hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Eusebio dijo, él quedó poseído por un espíritu y de repente comenzó a delirar en una especie de trance extático y balbucear en una jerga, profetizando de una manera contraria a la costumbre de la iglesia que se le había dado por tradición desde los primeros tiempos. Qué tremendo ver cómo estas personas hablan desde aquel entonces acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Durante el siglo XII, Hildegard de Bingen cantó en lenguas. Estos fueron llamados los conciertos en el Espíritu. En el siglo XIV, los moravos hablaron en lenguas y llamaron a esto las expulsiones del Espíritu. El siglo XVII, hablaron los profetas franceses acompañados de interpretaciones de la misma persona. Esto es según la sociedad religiosa de los amigos. En el siglo XVII también, los primeros cuáqueros hablaron como el Espíritu les dio expresión. En los 1800, Edward Irving, la Iglesia Católica Apostólica, experimentó dones inspiracionales. En el 1886, Murphy, en Carolina del Norte, hubo diferentes manifestaciones. En el 1900 en Kansas y en el 1906 ocurrió el gran avivamiento de la calle Azusa, donde hubo una explosión del Espíritu Santo. Y esta es una invitación, así como comenzamos a adentrarnos en esta clase, para que abra su corazón, invite al Espíritu Santo que lo ministre en esta área, y si tenemos que corregir algo, hagámoslos aquí y ahora, para que Él pueda comenzar a moverse con poder en su vida. Hemos llegado al fin de esta lección. Nos vemos en la lección número 2.